Entonces, muchachos, vamos a ver hoy en día, hoy, en la clase de hoy, vamos a ver de economía, todo lo que tiene que ver los impuestos en la economía. ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son los diferentes elementos del impuesto? ¿Qué efectos tiene el impuesto en la economía realmente? ¿Cuáles son los diferentes impuestos que se paga realmente? ¿Para qué se contribuye a ese impuesto? Además de obviamente, esos impuestos en ejemplo de hoy, ¿cierto? Y yo creo que algunos compañeros que están o están sufriendo ese tema de desastres por el fenómeno natural, el Estado también percibe todo ese tema de sus impuestos y guarda realmente cierto disponibilidad de ese presupuesto para ese tipo de calamidades, digamos, eh, del Estado. Entonces, en la economía también surge todo ese tema de impuestos que realmente, ¿para qué es que realmente la sociedad, las empresas y todas las personas realmente cancelamos ese tipo de impuestos? ¿Y para qué sirve? En este caso, pues para cubrir todas estas necesidades que realmente nos ayuda realmente a suplir, realmente a cubrir esas necesidades que tenemos hoy en día. Salud. Entonces, vemos todas esas actividades que realmente hoy el gobierno tiene que participar y obviamente pues, tiene que cubrir todas esas actividades y todos esos desastres tan complicados realmente. Por favor, deshabiliten los micrófonos. Entonces, compañeros, todo ese tema de impuestos, esa es la función realmente, por qué a veces pagamos impuestos, para qué realmente en una economía se pagan esos impuestos sobre lo que se produce, sobre lo que se consume, ¿cierto? Que realmente a veces aparecemos todo ese tema y no sabemos para qué realmente se reutilizan este tema de impuestos. Entonces, también aparece todo ese tema de verificación de impuestos, cuál es la funcionalidad en un gobierno y en una economía realmente sencilla. Entonces vamos a explicar todo el tema de los impuestos en la economía, cuáles son las definiciones de impuestos, carácter, la definición, la eficiencia en una economía, los principios de beneficios, la clasificación de impuestos realmente que vemos hoy en día y que nos permitimos realmente estar acorde a la sociedad o en este caso a la economía. Entonces, muchachos, vamos a hablar ya de impuestos. Realmente iniciamos clases rápidamente, hablamos de impuestos y los impuestos son un instrumento de mayor importancia en el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo a través de estas que se puede influir en niveles asignados de ingreso de la población, ¿cierto? Ya sea determinado por un tributo o en este caso por estratos o a través de un gasto social o un gasto del Estado, ¿cierto? Entonces vemos cuál es el nivel de recaudo de un país, que realmente vemos para qué es la funcionalidad en este caso de esos impuestos y para, en este caso, nos ayuda y nos permite realmente tener un desarrollo económico. Entonces vemos que a veces esos impuestos son disponibles realmente presentados a través de un presupuesto anual, ¿cierto? Realmente del Estado y nos permite llevar un desarrollo económico ya sea en vías terciarias, en educación, en salud. ¿En qué más pueden contribuir los impuestos, muchachos? En infraestructura. Deporte. Infraestructura. Deporte, infraestructura, ¿cierto? Parte de ese presupuesto va también para lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? Seguridad. Seguridad. Emergencias. Todo el tema de emergencias también, porque realmente el país tiene un área que realmente todo el tema del riesgo público y social realmente, cuentan con esa área y realmente también cuentan con ese presupuesto para cubrir estas calamidades realmente que se presentan hoy en día. Entonces vemos cuál es la diferencia en este caso de estos presupuestos, cuál es el nivel realmente
y a veces realmente se puede manejar sí, también, gracias Olga, para atención de emergencia. En este caso estaba buscando el nombre, no me acuerdo bien el nombre, pero en este caso sabemos que es para atención de emergencias de alto riesgo en este caso, como lo estamos viendo ahorita aquí. Pues ojalá pase rápido, pero igualmente estamos viendo que algunas entidades están diciendo que realmente tiende a volver otra vez otro fenómeno. Entonces, y este tipo de impuestos van asignados de acuerdo al ingreso de quién, de la población. Entonces vamos a ver cuándo tenemos que declarar en renta, ¿cierto? A qué nivel realmente tenemos que pagar ese impuesto a la renta, ¿cierto? Y en este caso, si es en este caso por distintos estratos a nivel social, pero de acuerdo a la distribución que tenemos en un país o una legislación realmente establecida en diferentes países, obviamente, pues en una economía estable como que es Colombia. Entonces, vemos que la definición de impuestos, los impuestos es una parte sustancial, más bien más importante, ¿cierto?, de un ingreso público. Sin embargo, antes de dar una definición de los impuestos, hay que aclarar que hay una diferencia entre los conceptos de ingreso público y contribución presupuestal, o en este caso, de impuestos. ¿Cuál sería la diferencia en este caso? El ingreso público es todo lo por las actividades económicas realmente de un país, y la contribución presupuestal es todos los impuestos que realmente pagan las personas que realmente consideran y se pagan por el consumo realmente, porque a veces pagamos impuestos, en este caso el IVA, por consumo realmente de algunos productos y servicios que estamos consumiendo realmente. Cuando nos referimos en este caso al ingreso público, estamos haciendo referencia a todas las presentaciones del Estado. En este caso, en efecto, como en especie o servicio en este caso. Todo lo que tiene que ver con servicio realmente son todos los ingresos públicos que tiene el Estado realmente y que recibe realmente un ingreso público de esas actividades realmente. Entonces, realmente vamos a ver qué es el impuesto ahora sí. Ya vimos varios conceptos del impuesto. Ahora el impuesto dice que es un tributo que tiene como una funcionalidad, ¿cierto? Un fundamento en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Nacional, que a través en el cual establece una responsabilidad de los miembros de la comunidad nacional y contribuye a los gastos de inversión del Estado dentro de esos conceptos de justicia y equidad. ¿Por qué hablamos de justicia y equidad, compañeros? Porque la justicia realmente nos determina que los impuestos se deben repartir de forma equitativa, ¿cierto? De forma justa y equitativa de los estados. Hablamos nuevamente que hay un impuesto o lo que llamamos unas regalías en el país. Cuando hay unas regalías por explotaciones mineras, por explotaciones petroleras, o regalías por eventos o actividades que de acuerdo a este tipo de impuestos que realmente establece el departamento en ese caso establece el Estado, nos permite que debemos establecer esas regalías de forma equitativa. Entonces, pero vemos que en este caso, esos impuestos se están reflejando claramente que hay unos departamentos, en este caso, o unos municipios que obtienen más regalías por su nivel económico, en este caso, o su actividad económica, que puede ser en este caso por minería o por el tema de sustracción de petróleo. No todos los departamentos o no todas las ciudades o municipios gozan de ese beneficio, ¿cierto? Porque realmente no tienen esa actividad económica, sino reciben contribuciones por parte de otras actividades, menos que unas regalías por esas actividades económicas que tiene el país, pues el sector y en este caso el país. ¿Cuáles son las autoridades tributarias? Entonces, en este caso vemos que es la DIAN, ¿cierto? Que busca realmente distribuir todo el tema de impuestos o recoger todo el de impuestos, que es la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que en este caso es las entidades realmente tributarias que realmente recoge ese dinero realmente lo que son diferentes impuestos. En este caso, pues el IVA también aparecía allá. Otro tipo de impuestos realmente también tiene que ver con la Dirección de Impuestos y Aduanas. Todo lo que cuando se importa productos, tema de aranceles, también tenemos que pagar ese tipo de aranceles a la DIAN, que es la entidad en este caso certificada para recibir ese tema de impuestos.
Y en este caso, cuando hablamos, esas son entidades nacionales que la DIAN. Cuando hablamos de autoridades tributarias, en este caso en municipios, ¿cuáles serían en este caso? En municipios y departamentos. ICA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Familiar? No, señor. Los impuestos prediales, profe. El Por impuesto estampilla. predial. El impuesto Por predial, sí. estampillas, sí, señor. Por eso, Entonces, Estampillas. ¿cuáles serían Deportes. Deportes el también. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Proanciano, No. Procultura, Industria y Comercio, Prouniversidad, Prodesarrollo Fronterizo, Prodesarrollo Departamental. Son diversidades de estampillas. Exactamente. Entonces vemos que todas esas actividades que realmente se desarrollan y que participan, que son de nivel regional. Entonces hablamos de secretarías de hacienda de departamentos, ¿cierto? Municipales y distritales. ¿Por qué hablamos que municipales y distritales? Porque en Colombia están establecidos por departamentos también, ¿cierto, muchachos? Municipios, y algunos sectores están por distritales, como es en este caso Cartagena, que también obviamente Cartagena y Barranquilla están por distritos, ¿cierto? Buenaventura. Buenaventura, bueno, sí, también está, pero no es mucho, digamos, actividad como tal allá distrital, no se maneja mucho acá. Entonces, son esas entidades en ese caso de nivel regional. O sea, ¿quiénes recogen los impuestos? En este caso son Secretaría de Hacienda del departamento, ¿cierto? Que en este caso, ¿qué hacen ellos? Reutilizan esos impuestos para inversión social, para cubrir todas sus necesidades, pues obviamente de actividades económicas del departamento nuevamente, también para cubrir todas esas necesidades de riesgo, de emergencia de riesgo, y otras actividades relevantes de inversión en educación, salud, infraestructura, todo lo que tiene que ver realmente ese tipo de impuestos realmente. A niveles municipales también, pues se pagan a nivel municipal, entonces ya no se paga esos impuestos, digamos, de vehículos, motos, todo ese proceso, sino que lo que paga industria y comercio, ¿cierto? Que es lo que realmente pagan los impuestos realmente en un municipio o en un distrito, en la parte distrital o distritales, o los departamentos que también aparecen con sistema distrital o división distrital en este caso. Entonces vemos que en las regiones, a través de la Secretaría de Hacienda o Hacienda Departamental, que pagan todo el tema de impuestos, en este caso de vehículos, del departamento, ¿cierto? Que es que realmente pagamos todo ese tipo de impuestos realmente. Los municipales, el previal, ¿cierto? El impuesto previal que realmente también pagamos, industria y comercio y otros impuestos que realmente se establecen y que vamos a ver más adelante. Entonces se clasifican los impuestos en indirectos, indirectos, nacionales, departamentales, municipales y distritales. Entonces los impuestos directos son aquellos gravames o graves directamente a personas que sean naturales o jurídicas, que permiten identificar directamente, contribuyen a lo que es que recae un tributo en este caso. Entonces todas esas personas realmente que tienen obviamente una actividad económica y deben pagar realmente por ser una actividad jurídica o natural en este caso. Los impuestos directos también pueden ser sujetos a una responsabilidad económica que consiguen, es decir, que tienen una obligación de pagar a las mismas personas en la obligación que declararlo. Entonces también tiene que ver el tema de declaraciones realmente. Laura me dice, ¿los impuestos o las regalías se consideran como impuestos? No. Eso no son impuestos realmente, ese impuesto es una regalía realmente que recibe el departamento, recibe el municipio por conceptos de actividades económicas que reciben realmente para el desarrollo económico de ese departamento. Entonces, cuando hay una ciudad o un municipio que descubren petróleo, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, cuando esas empresas ingresan a sustraer todo ese tipo de minerales, se considera realmente empresas
que van a contribuir con el desarrollo económico en este caso. Entonces, ¿cuál es la contraprestación de poder sustraer ese producto, ese mineral realmente? Entonces, es dar esas regalías para educación, salud, todo ese tema de procesos que realmente constituye. Entonces, vemos que no es un impuesto, sino es una contraprestación realmente al municipio. Vemos cuáles en este caso las empresas mineras en Boyacá, ¿cierto? Hablábamos en sus épocas, pues obviamente ahorita pues está ahí actividad económica todavía de este caso, y yo creo que nunca se va a terminar, si Dios quiere, el tema de esa minería, pero ella, ¿cuál era la contraprestación realmente de pagar realmente ese tipo de impuestos realmente, o ese impuesto, no, esas regalías como prestación de esas actividades? Ellos qué hacían, pues dar un presupuesto como si fuera una regalía, pero para educación y salud. Entonces ellos mismos creaban sus sitios de salud, de educación, pues arreglaban sus carreteras propiamente con sus presupuestos, pero con prestación realmente de su prestación realmente por retirar digamos, esa actividad económica de ese departamento o ese municipio en este caso. Entonces vemos que en este caso los impuestos son indirectos, son aquellos que deben pagar directamente a las personas, sean naturales o jurídicas, en su actividad económica. ¿Cuáles serían estos impuestos indirectos? Entonces los impuestos indirectos se caracterizan porque no recaen sobre la persona, sino sobre la transacción que se realiza como consumo y compras. ¿Cuáles serían esas actividades económicas o esas transacciones que se realizan en compra y en consumo y compra? ¿Cuál sería ese impuesto? El IVA. El IVA, ¿cierto? El hipoconsumo, ¿no, profe? Porque pues, en un servicio de restaurante a uno le cobran el hipoconsumo, por consumir el trago paga uno hipoconsumo. Sí, pero es que ese impuesto, ¿para dónde va? Entonces, también hablamos de ese impuesto. Entonces, claro, gracias, compañero, por aclarar ese dato. ¿Ese impuesto a dónde va? Como es para el trago, ¿cierto? ¿Para dónde va? O sea, como A ese la impuesto salud. es para alcohol, entonces, exactamente, compañero. Igual, van para la salud. Igual que el del cigarrillo. Exactamente, el cigarrillo. Entonces, entre más fumen, pues obviamente vamos a pagar un impuesto. También vamos a ver ahorita, gracias Francisco por el 4 por mil, también vamos a ver qué es. Sí, el 4 por mil se consigue un impuesto porque realmente es y aplica ¿para qué? Para todas las transacciones. Exactamente. Juan Carlos, téngalo ahí y ahorita vamos a hablar temas de impuesto del 4 por mil. Entonces, es toda esa actividad económica realmente indirecta. Entonces, no lo paga uno como personas, como es el impuesto directo, ¿cierto? Que pagamos obviamente todos los impuestos, sea predial, sea por realmente un concepto de actividad que recae sobre la persona. En este caso es por el consumo o la compra de algunos productos, ¿cierto? Entonces, el impuesto directo es el responsable del sujeto económico que obliga a pagarlo, en el caso del IVA, en personas que declaran, también con el tema de la renta, ¿cierto? Y el consumidor final, quien en efecto debe pagarlo en este caso, cuando compra ese tema de actividades o productos en este caso. Pasamos acá, entonces vamos a ver en este caso los impuestos nacionales. ¿Cuáles son los impuestos nacionales a nivel nacional? ¿Cierto? Que toda la mayoría de personas, pues obviamente, de una u otra forma, pues tratamos de cancelarlos de esta forma. Entonces, son tributos emitidos del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Ya te la devuelvo, dame un segundo. Ahí te la devuelvo, Lina. Y vamos a hablar realmente del otro tema. Entonces, da un segundo para que los compañeros puedan tomar una foto a esta presentación. Igualmente, la presentación va a estar en el aula. Directas, ok. Listo, ya con Lina, ya está. Entonces, pasamos a ver cuáles son en este caso los impuestos nacionales y decíamos que son tributos emitidos en Poder Ejecutivo sometidos a consideración del Congreso Nacional, ¿cierto?
para su aprobación, en el cual se hace efectivo a partir de una sanción presidencial, ¿cierto? Porque en este caso el Congreso que hace, presenta el proyecto como tal, ¿cierto? Se hace un debate, se considera, se hace una aprobación, pero solo el Congreso. En este caso, pues obviamente no es consideración realmente presidencial. O sea, no quiere decir que el proyecto está aprobado, sí, pero no se pone en circulación, aprobación de las personas, en este caso implicadas, hasta que el presidente tenga una sanción exactamente que tome la firma y lo dé, digamos, como una orden presidencial para su ejecución en este caso. Entonces, vemos que los impuestos de orden nacional son impuestos como agregados, como el más reconocido, que todos pagamos, el IVA, ¿cierto? Impuesto a la renta, impuesto al timbre nacional, ¿cierto? Contribuciones especiales, que realmente son los que cancelan realmente algunas de otras actividades, o en este caso de otra forma, otras personas, o pagamos en este caso alguna de estas actividades de tipo de impuesto. Entonces, el IVA, vamos a ver más adelante prácticamente todos sus componentes que realmente tiene el IVA, pero vamos a verlo realmente qué es el IVA. Es un impuesto al que Colombia se establece sobre la venta de ¿qué? De un servicio, ¿cierto? De un bien y un servicio a nivel nacional. Entonces, todo mundo realmente recae sobre ese tema, el IVA de forma clara. Ya vamos a ver qué es el timbre nacional realmente, entonces, clara poco a poco vamos a mirar qué es, ¿listo? Entonces, son todas, en este caso, a nivel nacional que aplican por las ventas, por las mercancías y no son excluidas y todos los productos realmente a nivel nacional o por la mercancía en este caso. Entonces, también tenemos que ver que se aplica realmente entonces, es el IVA realmente que pagamos por consumir en este caso, ¿cierto? Profe, perdón, tengo una duda Sí. con lo del IVA. Sí, señor. Yo compro en un supermercado, pongamos un ejemplo, en una ferretería grande. Sí. Yo pago el 19% de IVA o el IVA, sí. Luego Sí. yo tengo una ferretería más pequeña. Y yo le tengo que volver a sacar el IVA a esos usuarios que me compran. Entonces lo estaría pagando en dos veces. Está pagando usted a la ferretería que compró. Sí. Pero esas personas le están pagando por la compra porque usted tuvo que pagar a esas personas realmente, a este caso a la empresa. Esas personas pagan ese tributo, es a usted como tal, ¿sí? Pero a veces hay empresas que realmente funcionan como agentes retenedores y no todos realmente son deducibles y de acuerdo, pues obviamente solo declaran el IVA en lo que hacen realmente. Entonces, no todos declaran o pagan ese tipo de impuestos. ¿Sí? Por eso, profe, entonces es que no termino de entender. Entonces, sí se pagaría en dos veces. Ese producto, es decir, pongamos un ejemplo, vamos a ponerle pero no lo pagas tú. Entonces, ¿quién lo termina pagando? El usuario, el consumidor final, ¿cierto? Es el que paga realmente. No usted, porque usted es el que paga realmente la empresa, ¿sí? A la ferretería grande. Y si usted tiene otra más pequeña, pues ese producto llega ahí y ahí realmente es el que paga realmente a ese. Pero siempre y cuando usted está, pues obviamente registrado ante Cámara de Comercio, que realmente debe pagar ese tipo de tributos como tal. Entonces, todo el mundo, o sea, digamos, no es que se reciba todo mundo, digamos, se paga sobre otro, ¿sí? Sino usted paga el impuesto usted como persona natural, ¿cierto? Paga ese impuesto. Ahora, estas otras personas que consuman a ustedes sobre su local, pagan ese impuesto sobre lo que compran, ¿cierto?
Profe, no, me sigue, no he podido entender. Va, yo le pongo un ejemplo. Yo compro un saco de cemento a Argos. Ujú. Yo a Argos le pago, él ahí me va a incluir el IVA, el 19%. Claro. Ujú. Luego yo voy y lo voy a revender. Se lo vendo al señor que está haciendo su vivienda o está haciendo su piso. Y vuelvo, y entonces, señor, yo vuelvo y le grabo ahí ese 19% porque mi negocio me lo exige. Entonces, Sí, yo se lo claro. pago. Entonces ¿Por estaría qué? pagando Porque en en dos este veces. caso, claro, pero en este caso usted debe pagar ese impuesto ¿a quién? A Cámara de Comercio en este caso, a la DIAN. Usted como empresa, usted debe pagar ese impuesto. Usted, como Sí, empresa. ¿Mm? y Por eso en este y el caso, usuario también. claro, porque Entonces son dos veces. Claro. obviamente, gracias, pero mire compañero, hay otra empresa, mire, tenemos que mirar si el negocio es de sociedades comunes o simplificadas, en este caso, gracias Viviana en este caso, ¿sí? Porque entonces solo paga lo deducible en este caso. Entonces, cuando en este caso es común realmente o simplificado, miramos en este caso debe pagar el impuesto. Mauricio, hoy estoy viendo la clase desde allá, por allá. ¿Señor? Viviana, cuéntame cómo es, Viviana, cómo es el tema de los impuestos. El Sí, es impuesto, lo simplificado. que dice, muy buenas noches, profe, qué pena. Dale, dale, no te Eh, preocupes. el compañero dice que compra para vender en su Sí. negocio. Y su Ajá. negocio también es un negocio de régimen común. Entonces, Sí. eso quiere decir, él compra el cemento a 19,000 pesos, incluido IVA. Pongámosle que el IVA fue a 10 pesos, como para hacer el ejercicio, ¿no? Sí. Pero él lo vende a 25,000 y que el IVA de eso, pues ahí sería 15, ¿no es cierto? Entonces, Sí. 10 menos 15, él tendría que pagar 5 a la DIAN, ¿sí? Entonces, no es que se paga 2 veces, sino que se paga el deducible de lo que usted recibió menos el valor que usted pagó. Exactamente. Entonces no vamos a pagar el 19%, sino lo que usted el precio consuma. Entonces usted lo compró a 5 pesos a la empresa, a Argos, ¿sí? Pero usted lo está vendiendo a 15. Va a pagar desde 5 hasta 10, o sea, hasta 15. Realmente esa es la diferencia que usted va a pagar, en este caso, al IVA. Entonces no quiere decir que todos paguen todo completo, porque realmente entonces sí pagaría en este caso 2 veces. Pero gracias compañera, que realmente el tema de impuestos, porque realmente a veces uno maneja, y a veces sale esa duda, y gracias Milton por esa duda, porque realmente todo el mundo sale y aclaramos esa duda. Y a veces uno dice, o sea, pero todo el mundo paga ese impuesto, porque de acuerdo en este caso al porcentaje de utilidades en este caso. Francisco me dice, gracias, ok, listo. Bueno, seguimos porque realmente nos hace falta mucho. Entonces, ya vimos el IVA. Y ahora, ¿qué es el impuesto a la renta? Vamos a mirar qué es cada concepto y después vamos a mirar cómo se aplica. Entonces, el impuesto a la renta es la base de gravamen para todas las personas naturales que sus ingresos ajustados por deducciones o extensiones, la tarifa de impuestos aumentan de acuerdo al ingreso que contribuyente. Entonces, ¿cuánto realmente recibe al año? Y si se supera obviamente el tope, debe ser declarante en este caso, ¿cierto? Ya vamos a mirar cuáles son esos topes. Entonces, aumenta el ingreso y en este caso como mecanismo de equidad. Las empresas y las tarifas tienden a ser plenas, es decir, que dependen de su tamaño, de su rentabilidad. Entonces, de acuerdo a lo que produce la empresa, pues, y cuando hace todas las deducciones, ¿cierto? Al final de su rentabilidad como empresa, así mismo paga ese tipo de impuestos. Entonces, en este caso, vamos a ver el otro tipo de impuestos. ¿Cuál es el otro tipo de impuesto? Impuesto al timbre nacional. Es un impuesto generado por la protolocación de estos contratos o instrumentos públicos. ¿Cuáles son los tipos de contratos públicos? Todo realmente cuando lleva un sello realmente por un tipo de contrato que realmente se realiza en un instrumento público.
Entonces, todas las entidades también deben pagar. Ejemplo, si usted hace un tipo de contrato con una entidad pública, tiene que pagar ese tipo de impuestos realmente ahí, porque es un beneficio que recibe a una contraprestación de ese tipo de contratos que realmente se maneja. Entonces, hablamos en este caso, son incluidos como títulos valores que otorgan o que acepten un país como en particular el Estado o entre particulares que sean obviamente superados a un tope realmente en este caso que son 53.000 millones de pesos que realmente se liquida de acuerdo a su tarifa que es 1.5. Entonces son ese tipo de títulos valores que también realmente recibe ese tipo de impuesto nacional. Y a veces, si vemos en este caso, ustedes a veces hay un impuesto por estampilla, ¿cierto? En algunas alcaldías, en algunos departamentos. Ahí también realmente pagan ese tipo de impuestos realmente por la representación de estampilla realmente o el timbre nacional, digamos, que se maneja en un departamento, en un país. También otros impuestos que se manejamos realmente son esos impuestos especiales. ¿Cuáles son ese tipo de impuestos especiales? Son los gravámenes que se establecen en el gobierno nacional con el fin de cubrir necesidades específicas en el presupuesto nacional. Entonces, en este caso son impuestos para preservar la seguridad democrática. Entonces, es un impuesto que realmente se maneja, que a veces algunas entidades, en este caso, algunas se paga realmente para ese tipo de impuestos. Cuando hablamos de seguridad democrática, pues obviamente a veces cuando hablamos de ese impuesto a la guerra, ¿cierto? Entonces, que si realmente, o que realmente ese impuesto que se manejaba para ayudar a, digamos, al sector agropecuario, ¿cierto? El más famoso llamado el 4x1000 que realmente se quedó y se está utilizando para otro tipo, pero realmente se quedó ese impuesto, ¿cierto? ¿A dónde aplicamos ese impuesto del 4x1000? ¿A quiénes se le aplica? ¿O a dónde nos cobran ese tipo de impuestos? Las transacciones bancarias. Financieras, profe. Exactamente, todas las tipos financieras en este caso. ¿Y para qué se utiliza ese tipo de impuestos? ¿Para qué se utiliza el 4x1000? Entonces, anteriormente se creó el 4x1000 para ayudas obviamente institucionales, ¿cierto? O en este caso fue para ayuda a los bancos, otro se utilizó para otra actividad económica como para ayudar a los campesinos, y así sucesivamente parece, y ha cambiado realmente. Ahora lo está contribuyendo ¿a qué? Para la seguridad, en este caso, de la seguridad del departamento, del país como tal. Entonces, el 4x1000 también se utiliza para algunas otras actividades en este caso. Profe, no entendí esto de las contribuciones especiales, ¿me podría volver a explicar? Gracias. Claro que sí. Entonces, esas actividades o digamos esas contribuciones especiales son un tipo de impuestos que se manejan realmente. ¿Me escuchan, muchachos? Sí. Sí, Sí, profe. Sí, no, señor. se cortó. Bueno, entonces, son el tipo de impuestos que realmente establece el gobierno a nivel nacional con el fin de cubrir necesidades del presupuesto de la nación, como en este caso, el impuesto para preservar la seguridad. Entonces, ¿cuál sería ese impuesto que realmente está utilizando o que se utiliza hoy en día aquí en Colombia? Entonces, se llamaba en este caso el 4x1000, ¿cierto? Es un impuesto que establece el gobierno para ayudar al presupuesto, ¿cierto? Pero ¿para qué se funciona en este caso? Pues a veces hace frente a las crisis bancarias o lo utilizan para otros tipos digamos, de actividades.
Entonces el 4 por 1000, acuérdense que se manejó o se crea, ¿cierto? Cuando hubo ese, en 1999, más o menos me acuerdo de ese tema, ayudaban en ese caso una crisis económica o una crisis de emergencia económica que fue el terremoto de Risaralda, ¿cierto? Entonces se preservó eso para ayudar ese tipo de, digamos, para crear nuevamente y constituir obviamente ese tipo digamos, para ayudar a esas empresas o ayudar a ese departamento. Están sorriendo. De calamidades, profe. Exactamente, toda esa calamidad, digamos, se crea, digamos, ese tipo de impuestos. Y se ha venido creando para, realmente ese impuesto se quedó realmente establecido y en este caso, pues va pagando para otro tipo de, digamos, para ayuda al presupuesto. Entonces, cuando necesitamos realmente el presupuesto o en este caso necesitamos cubrir una necesidad específica, ¿de dónde vamos a ir? A todo ese tipo todo ese impuesto que se recoge por movimientos financieros, de allá vamos a recoger ese dinero para ayudar en eso. Entonces, en el caso de ahorita, digamos, lo que pasó en Providencia, ¿de dónde va a sacar, digamos, el presupuesto del Estado? Pues de ese presupuesto que vamos a manejar de movimientos financieros, el 4 por 1000, de allá realmente vamos a mirar. Una pregunta. Sí, señor. Profe, una pregunta. Profe, no sé si todavía existirá, pero había un impuesto a la riqueza. ¿Todavía existe o dónde lo podemos clasificar? Sí, señor, todavía existe todavía. Ya lo vamos a mirar realmente ese impuesto, también lo vamos a tocar acá para que ustedes lo puedan ver. ¿Cuál es su definición realmente de ese impuesto? Profe. Gracias. Sí, señor. ¿Estos impuestos especiales tienen alguna caducidad o eso lo establece el Estado año tras año? El país lo estableció hace muchos años, ¿cierto? A raíz de, obviamente, cuando en 1999 pasó el terremoto, creó ese impuesto para ayudar a ese departamento o esa ciudad y se estableció. Vemos que desde esa fecha, si vamos a mirar, hay un compañero que me dice, profe, ¿comenzamos desde cuánto fue que comenzaron? Entonces ahí aparece realmente, comenzamos desde 2000 y ya estamos pagando 3000 y ya estamos 4 por 1000. Entonces mire, desde cuándo inició y todavía está ese tipo de impuestos establecidos. Entonces, no, digamos, ¿cuándo se puede determinar o quitar ese tipo de impuestos? Cuando el gobierno lo establezca en este caso, ¿cierto? O cuando el Senado o el Congreso presente este presupuesto, este proyecto, donde se debe quitar ese impuesto de todos los movimientos de gravamen de financieras para que las personas no tengan que pagar todo ese tipo de impuestos. Entonces, a través de eso lo pueden realmente. Lo mismo pasa en este caso con el IVA. ¿Cuándo lo pueden quitar? Cuando en este caso, obviamente, el gobierno realmente, el Congreso, determina un proyecto que deben quitar ese tipo de impuestos realmente. Pero, ¿cómo, digamos ustedes, compañeros, cómo cree que un país se pueda establecer sin impuestos? Bueno, es prácticamente imposible. Mucho respeto. Profe, el pago de impuestos es el sostenimiento de municipios con bajos recursos y se supone que el pago de impuestos es el mejoramiento a la salud, a la infraestructura, a la educación. Para eso se supone que nos imponen impuestos, el gobierno hace las normas y nos impone impuestos para mejorar en todos los ámbitos como salud y educación sobre todo. Exactamente, sí, señora. Gracias, compañera, con ese aporte. Pero sí, exactamente, eso es lo que dice la compañera exactamente. Por eso es que realmente nos colocan ese tipo de impuestos. Profe, disculpe, pero también yo creo que si en Colombia bajara la corrupción, no tendríamos que pagar tanto impuesto. Es que la corrupción está acabando con Colombia. Sí, desgraciadamente, no sé si de pronto ustedes han visto las políticas de regulamiento de realmente el tema de presupuestos de corrupción en China y en Japón. Todo el mundo decía, tenemos que respetar ese tipo de impuestos, ¿cierto?
Porque si de pronto miren todo ese tema, ¿cuáles son las leyes que aplican realmente en esos países? ¿Cierto? Allá realmente el que tenga, que compruebe que realmente, digamos, utilizó dinero para su beneficio propio y no para la comunidad, pues adivines qué les puede estar pasando, ¿sí? Entonces, sí, lo que dice Gustavo es verdad. Colombia es un país muy rico, tiene mucho presupuesto, pero los malos manejos no nos están ayudando mucho, ¿cierto? Entonces, vemos que en este caso aplicaría en este tema. ¿Cuáles son los impuestos del departamento, muchachos? Entonces, en este caso, los impuestos del departamento, ¿sí? Son en este caso al consumo que a ustedes más de uno les gusta este tema. Uno, en este caso, son el consumo de la cerveza, los licores y los cigarrillos o tabaco en este caso. Entonces, eso realmente es que realmente el departamento también recibe impuestos. Entonces, recibe impuestos en este caso por la cerveza, que más de uno pues, consume, ¿cierto? Licores, cigarrillos y tabaco, y son bastante elevados para de estimular el consumo, en este caso, de lo que produce grandes problemas de evasión en este caso. Entonces, ¿cuáles son esos problemas de evasión? De impuestos. Sobre todo el tema de licores. Contrabando. Que son no adulterados los del contrabando. Exactamente. Profe, yo tengo una pregunta de los impuestos departamentales. Sí. ¿Esos van directamente al departamento o van o por lo menos, depende de la región donde se venda más gasolina, va más generación de impuestos sobre esos departamentos o eso se hace a nivel nacional? No, por eso se dice que son impuestos al departamento, van para el departamento. Entonces, o sea por eso, si en mi departamento se vende más gasolina, esa contribución va a ser mayor a mi departamento, en mi departamento. Pues depende, digamos, a veces su actividad económica en cada departamento y de acuerdo al número de habitantes que tiene. Entonces también aparece ese tipo de impuestos, ¿cierto? Entonces, vemos que algunos municipios reciben más presupuesto que otros y de acuerdo a su volumen de habitantes que tienen. Entonces, de acuerdo a eso, pues realmente determinan el presupuesto. ¿Cuál sería otro tema de la sobretasa a la gasolina también? El impuesto de los vehículos. Entonces, pagamos ese tipo de impuestos, van para el departamento. Entonces, cada uno de ustedes, pues obviamente los que tienen vehículos, ¿a dónde pagan tipo de impuestos? Entonces, en el caso de personas que vivan en Barranquilla, en Bogotá, ¿a dónde pagamos el impuesto en Bogotá? Pues al departamento, en este caso al Ministerio de Hacienda, en este caso del departamento de Cundinamarca, así como obviamente aparece otros, sí. ¿Donde esté matriculado el carro puede ser o...? Sí, sí, claro, debe pagar realmente. Si usted, ejemplo, compró el vehículo en Medellín, ¿cierto? Pero su sitio de ubicación está aquí en Colombia, dice, aquí en Bogotá. ¿A dónde va a pagar el impuesto? No lo va a pagar aquí en Bogotá porque realmente está matriculado en ¿dónde? En Medellín. Entonces, Medellín. ¿a qué departamento paga? Entonces, ¿el departamento de qué? Profe, ese impuesto de sobretasa a la gasolina, ¿qué hace referencia? Todo el impuesto por el consumo de la gasolina. Entonces, realmente todo lo que tiene que ver por eso es que la gasolina es tan cara, porque deben que pagar todos esos impuestos a la gasolina, ¿sí? Por eso es que realmente usted dice, pero profe, ¿por qué a las fronteras entre Venezuela y Cuba la gasolina es más económica? Porque allá no pagan ese tipo de impuestos, la subsidian. Entonces, por eso es que la gasolina es más económica. Mientras acá no subsidian el tipo de gasolina. ¿Quién la subsidia? Nosotros mismos pagamos ese impuesto, ¿cierto? Entonces, nosotros mismos con los impuestos. Exactamente. Por eso es que Profe, realmente...
Sí. Disculpe, y también están los impuestos de los juegos de azar, ¿cierto? ¿Esos vendrían a ser también departamentales o locales? Sí, realmente sí, pero de acuerdo a sus loterías, ¿cierto? Digamos, si la lotería es de orden nacional, pues ¿a dónde va a pagar a dónde va a ingresar esos impuestos? De orden nacional. En este caso, sí vemos que encontramos la lotería de Cundinamarca, de Boyacá. ¿Cuál es más, compañeros, ustedes que viven en diferentes ciudades? ¿Cuál es más? El Quindío, de Sí. Risaralda, casi todos tienen. pues, Sí, como su exactamente, propia- cada departamento tiene obviamente digamos, su orden departamental, en este caso, de Guasasares. Entonces, todo ese tema. Y los licores, entonces, cada departamento tiene también su empresa de licores, ¿cierto? De cigarrillos, no, porque en este caso es de orden nacional, pero en este caso aplica para, digamos, los cigarrillos, no encuentra los cigarrillos de Cundinamarca, ni de Boyacá, ni de Meta, y todo ese tema de, digamos, de impuestos, pero sí se considera en este caso, sí, Cruz Roja, en este caso, la lotería de Cruz Roja, ¿para dónde sería? ¿De qué carácter es? Nacional. ¿Es Nacional, porque en este caso no está, digamos, no representa, digamos, un departamento como tal, ¿sí? No está bajo un departamento. En este caso se considera que es, pues obviamente, nacional. Entonces, todo el tema... Pero ya está predestinada para la Cruz Roja como tal, así sea nacional. Sí, pero entonces, ¿ese impuesto para dónde va? Como es... Para digamos, salud, profe. Para salud. Para ¿cierto? salud. Como es un ente, digamos, creado para, o presta un beneficio realmente para salud. Entonces, en este caso, es digamos, una fundación que realmente es una empresa dedicada realmente para la contribución, obviamente, de salud. Y entonces, ese es el beneficio de la contraprestación de ese impuesto. Entonces, va al beneficio de ¿qué? Desarrollo de investigaciones de salud para ese tema digamos, de ese impuesto que se maneja realmente, o la actividad en este caso de la Cruz Roja. Se considera como nacional, pero va a contribuir ¿a quién? Para salud, ¿cierto? Digamos, en este caso, no va para un país, digamos, para un departamento, sino para, en este caso, para esa entidad en este caso. Impuesto de vehículos, ya miramos que esos son todos los impuestos de realmente donde, digamos, se maneja o se paga en este caso. Sí, señor, claro que sí. Entonces, los impuestos municipales, ¿cuáles son esos impuestos municipales que usted realmente se considera? Entonces, ¿cuál serían para ustedes? Predial, industria y comercio. Industria y comercio. El ICA. Estampillas. Estampillas también manejan ese tipo de impuestos, ¿cierto? ¿Cuál más manejarían? El de bomberos. No todo, bueno, sí, claro, pero igualmente... Alcantarillado. ¿Hay un impuesto para alcantarillado? No lo conocía. Vehículos de servicio público. Obras públicas, profe. Alumbrado público. Alumbrado público, claro, pero en este caso es un impuesto que realmente, si no es, digamos, es para contribuir realmente. ¿Quién paga ese impuesto? El alumbrado público. Nosotros. Lamentablemente todo el mundo, porque mal que bien, realmente todo el mundo lo utiliza, sea en determinado tiempo, ¿sí? Profe, los de avisos y vallas, ¿dónde clasifica eso? Municipales, ¿sí? Acuérdense que ustedes cuando dicen, bueno, voy a colocar pues una valla, y ustedes le dicen, bueno, tiene que ir al departamento o tiene que ir al municipio a pedir permiso, no es porque yo quiero ir a poner una valla así. Profe. Sí. Profe, los vehículos de servicio particular, los impuestos son para las gobernaciones o para los departamentos, que es lo mismo, pero los de servicio público son para el municipio. También, sí, señor. Profe, una preguntita, los pagos que le hacemos a Corpo Guajira por vertimiento de agua, por ambiental y eso, ¿qué aplicaría?
En este caso, puede ir para el orden departamental o orden municipal, dependiendo obviamente el tipo de impuesto o realmente la disposición realmente que tenga el departamento. El departamento puede decir, lo puedo manejar de orden departamental o lo puedo manejar para el beneficio de un municipio, ¿cierto? En determinado. Pero todo depende realmente de orden departamental, cómo lo defina. Porque realmente a veces pueden crear ese tipo de impuestos, pero a veces hay municipios que realmente, pues en la parte administrativa, pues dice que para qué ponen ese tipo de impuestos si no va a recibir realmente algo realmente beneficioso para el departamento. Entonces, realmente no se decide. Juan Carlos Cardona, cuéntame. Profe, los impuestos prediales. Sí, señor. El Profe, impuesto a iba la a hacer una bolsa. pregunta. Sí, Sí, ese señor. impuesto ¿a dónde va a dar? Estamos un impuesto a la bolsa por todas partes, en los supermercados o donde facturan y cobran IVA, tienen que cobrar la bolsa con la que se llevan los artículos. ¿Ese impuesto a dónde va a dar? Ese impuesto es de orden nacional, ¿sí? Ese impuesto es más de porque es a nivel, no es, digamos, no suple la necesidad para un departamento, para un municipio, es de orden nacional, ¿cierto? Todos esos impuestos que manejan en este caso, cada municipio, cada departamento es de orden de acuerdo a su actividad económica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada municipio también recibe el presupuesto realmente del departamento, pero también se suple la necesidad de ¿qué? De estas actividades de cada municipio que tenga en este caso. ¿Listo, compañeros? Entonces, son todo ese tema de impuestos. Inclusivamente hay un impuesto por... es que se llama, es que yo no me acuerdo bien. Profe, una preguntita. Eso de los mataderos, no me acuerdo cómo se llama. Profe, disculpe una frigoríficos. pregunta. Y en el caso de Saico y Asimpro, Ese va en Cámara de Comercio, en Cámara de Comercio, en Cámara de Industria y Comercio. Va aplicado ahí en Cámara de Comercio, Cámara de Industria y Comercio. Va aplicado. Profe, hay un Desgüelles que se impuesto. llama, hay un impuesto que se llama desgüelles, también deben pagar, realmente ya sea por orden departamental en este caso o municipal, pero es de acuerdo a su actividad en este caso, por permiso obviamente de jeroglíficos como tal. Desgüelles, sí señor, gracias Jessica, ¿cierto? Van Profe. para el departamento. También hay un impuesto que se paga el SENA, que se llama el Fondo de Industria de la Construcción, que es el FIC. Ese sería de orden nacional, va al SENA, ¿cierto? Exactamente, porque el SENA es a donde que el SENA no es departamental ni municipal, ¿de dónde es? Es un instituto para el desarrollo, en este caso, de la educación gratuita, ¿cierto? Para las personas más necesitadas, obviamente, bajos recursos. Entonces, ¿para dónde iría? A nivel nacional. Nacional. Profe, impuesto al amor, qué pena, compañera, que me dice ese impuesto al amor, qué pena, pero no hagas esas preguntas, compañera. Si hacer una pregunta, hago una pregunta lógica, pero realmente perdón y eso es un respeto a todo el mundo. Entonces, Profe, lo que pasa es que, qué pena, en su momento escuché de que se había implementado ese impuesto en Colombia para lo que era moteles, amoblado, residenciales. bueno, ya en este caso, pues es más clara la pregunta, porque es que sería ese impuesto a esos sitios, ¿sí? No es impuesto al amor, porque realmente eso no Pero es un ¿cuál es el impuesto. nombre? Así se llama. Sí, me dicen que así se llama, profe, de verdad. Sí, profe, tiene razón, así aparece impuesto al amor. ¿Al amor? Sí, profe, ese es No el lo nombre tenía del conocido porque impuesto. realmente no se maneja, ¿sí? Entonces, Es de disculpa, compañeras, y de pronto, pero entonces que ese tipo de preguntas realmente a veces se dice impuesto al amor, porque realmente casi no se maneja, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, pero ese impuesto al amor, realmente eso contribuye, eso es de orden municipal, o en este caso, distrital, porque incurre en este caso, o va para para el departamento, para el municipio, ¿listo? El impuesto de la recolección de basuras, ¿a dónde iría?
ese impuesto realmente digamos, ese impuesto, digamos, no hay un impuesto para recolección de basura, sino realmente lo paga uno, pues, por la recolección de basura, esa es la empresa, ¿cierto? Las empresas de servicios públicos. Exactamente. La factura llega. Sí, exactamente. Entonces, en ese caso, pues, se paga de acuerdo al nombre popular. Bueno, sí, señor. Bueno. Entonces, me disculpa, compañera, pero realmente a veces me ha dicho, profe, mire, es que hay un impuesto así. Bueno, aclaro el tema, porque realmente no sabía que se manejaba, o sea, que le decían ese impuesto a la moto. No se establece en el mercado. Entonces, Y disculpe, ya acabé de compañera. buscar y dice que sí. Bueno, no conocía. Realmente no me maneja ese tipo de impuestos realmente. No, acá dice que es departamental y no todos los departamentos lo aplican, según lo que dice Google. Sí, ahí dice que sobre todo en el departamento de Santander, algo así. Santander y Valle del Cauca, sí. Valle del Cauca, sí. En Bogotá no lo manejan, ¿cierto? No manejan ese tipo de impuestos, realmente. Pero es de acuerdo al departamento. Disponen ese tipo de impuestos, es de acuerdo. Realmente sí ve que como no es tan manejable, como tan conocido, se hace uno como chileno. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se utiliza? Entonces, realmente aplica para ese tipo de sitios que realmente a veces como no es tan recurrido como de orden nacional, realmente uno sí, o realmente, si tú lo miras en la constituyente, realmente casi ese tipo de impuestos casi no se muestra. Entonces, a veces uno no maneja. También hay un impuesto, Milton. ¿Cuál es un impuesto cuando usted se pasa ese impuesto en el semáforo? ¿Qué pasaría cuando usted pasa ese impuesto? ¿Cuándo aplicamos ese impuesto? Entonces, a veces en Bogotá usted paga ese impuesto por semorización en este caso. Pues es un porcentaje muy mínimo, pero es como un impuesto para el tema de vehículos y motos, sobre todo. Por eso que hoy en día, pero no aplican para todos los espacios. En este caso, en Santa Marta, en Bogotá también lo aplica, pero a nivel departamental, digamos, en varios sitios, no lo aplican, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay mucha gente que dice, o en Santa Marta, me imagino que en Santa Marta mucha gente, no, yo no matriculo mi bicicleta, debe decir, mi moto en ese espacio por no pagar ese impuesto. Entonces, realmente, no es que no lo pague, pero realmente depende de usted, dice, bueno, yo no voy a cancelar eso porque no voy a hacer uso de esos semáforos como tal en ese departamento. Entonces, ¿para qué realmente pago esa tasa por ese uso? Profe, una preguntita. Acá en la ciudad de Cartagena, por ser una ciudad turística, llegan muchos buques de turismo. ¿Qué tipo de impuestos se le cobra a esos buques extranjeros que llegan? Realmente esos impuestos que se manejan es de orden departamental allá en este caso, que son verificados en este caso al departamento o a los muelles como tal, para funcionamiento, pero realmente no hay un impuesto realmente claro para eso. O sea, no, digamos, hay digamos, libre circulación como tal, porque realmente la actividad económica como tal son esos temas de impuestos, pero realmente el impuesto como tal no lo tengo claro. No lo tengo claro ese tipo de impuestos que manejan allá. Profe, ¿las multas de tránsito son algún tipo de impuesto? ¿Los peajes? No, los peajes no es un impuesto, pero en este caso, ¿para qué se utiliza el impuesto? Ese impuesto no, sino ese recaudo que recogen este impuesto. Entonces, para mejoramiento de vías. Exactamente, mejoramiento de vías. Entonces, vamos a explicar cómo es ese mejoramiento de vías o cómo hacen las concesiones en este caso para el departamento o el municipio crear ese tipo de impuestos. Entonces, cuando el municipio o el departamento, no, hablemoslo en este caso del gobierno nacional, establece pavimentar o el departamento pavimentar un trayecto o realizar un mejoramiento de una vía que es de carácter nacional y departamental, que comuniquen a varias ciudades, ¿cierto? Y que de carácter realmente tiene que obligatoriamente pasar por ahí. ¿Cómo hacen para restablecer ese convenio realmente que ese mejoramiento de vía? Si el departamento no tiene, ¿cierto? No tiene como tal presupuesto, entonces, ¿qué hace? Solo tiene cierto porcentaje. Entonces, ¿qué hace? Hace un proceso de licitación
para diferentes empresas para generar una concesión. ¿Qué es una concesión como tal de vías? Que se lo dan a un tercero operativo, digamos, a una empresa o un tercero que hace todo el mejoramiento de la vía y cómo hace para recuperar ese tipo de ese dinero invertido. Si el Estado no le va a pagar realmente un invertido, ¿de dónde sale ese impuesto? ¿O realmente dónde sale ese dinero? Y es cuando establecen ese tipo de impuestos, no sino de, digamos, de peajes para recuperar ese tipo de dineros. Y esas concesiones, para ¿hasta cuándo lo dan? De acuerdo al, digamos, al tiempo necesario que se necesite para pagar, en este caso, la deuda de esas vías como tal. Profe, buenas noches. Una pregunta, es que tengo una duda hace mucho rato y la escribí, pero no sé si respondió o no. Bueno, hablamos de tipos de impuestos, el IVA, yo sé que hay impuestos que por derecha uno los paga, como el IVA y bueno. Pero bueno, hay otro tipo de impuestos como son retefuente y declaración de renta. Usted habló de quiénes, no sé si eso cabe en su clase, quiénes deben pagar retefuente y quiénes deben declarar renta. Pero la pregunta mía va basada en esto. Una persona que todo el año pague retefuente, al finalizar o al año siguiente que le toque declarar renta, esa persona está obligada también a declarar renta, sabiendo que todo el año estuvo pagando retefuente por los ingresos o por algo. Debe presentar el formulario. Así sea en cero, ¿cierto? Exactamente. O informar. ¿O qué es lo que debe hacer? Presentar, en este caso, así sea en ceros, que hizo todo el aporte realmente en el año. Cuando usted presenta, realmente, mire, yo hice todo el aporte y por eso mi formulario me dice en ceros, porque realmente yo hice un pago realmente de ese tipo de impuestos. Entonces, por eso es que en este caso se Profe, ese tipo de impuestos. Profe, una pregunta, por lo menos la mayoría de los que son contratistas para el Estado a nosotros nos hacen retención, nosotros sí nos hacen retefuente. Pero, profe, nosotros no superamos y no somos declarantes de renta porque no superamos los topes. A nosotros sí nos hacen retención. Todos los contratistas del Estado nos hacen retención y nos aplican todas las estampillas. Pero no somos declarantes de renta. No superamos los topes. Pero en los contratos sí, por el valor. Por eso en este caso, por eso sus salarios a veces son pequeños. Lo que pasa es que es un servicio que tiene un tope, que creo que este año son 160 y pico mil, si se pasa de ahí le aplica la retención. Sí, señor. Bueno, muchachos, seguimos porque si no, no acabamos. Entonces, en este caso, impuestos municipales, en ese caso ya hablábamos de impuestos, un segundo, hablábamos de, son impuestos previales unificados, todos los impuestos que realmente paga, compañeros. Ya ahorita le doy la palabra a los dos compañeros que están subiendo la mano, ténganla ahí y ya seguimos. ¿Listo, muchachos? No para no cortarles la palabra. Dame un segundo, ya finalizamos, tocamos las preguntas. Entonces, en este caso, el impuesto predial es un impuesto también, es un gravamen que se aplica ¿dónde? En las propiedades, ¿sí? En la posición de inmuebles, ¿cierto? Ya sea de carácter distrital o departamental o municipal, en este caso, dependiendo obviamente el propietario posee cierto número de predios en este caso. Entonces, también se entiende como locales, parqueaderos, lotes, apartamentos, casas, todo ese tipo de impuestos realmente, todo ese tipo de locales o sitios o propiedades, pagamos un impuesto. ¿A dónde va ese impuesto predial pagado? A los municipios. Entonces, también se maneja todo el tema de impuestos sobre los vehículos automotores, ya con compañeros lo revisamos, y también recae sobre los matriculados, depende en este caso, sea del distrito, sea del departamento, en este caso de servicio público, como el compañero. La sobretasa de la gasolina también se considera en este caso de acuerdo al municipio, pero es de acuerdo a la disponibilidad que tiene el departamento, que le da en este caso el valor de cobrar ese impuesto a la gasolina y de acuerdo a la disposición del departamento, que a veces la mayoría van, esa sobretasa puede ser a orden nacional o departamental, de acuerdo a la disposición del departamento o de orden nacional que haga la disposición en este caso.
Entonces, los impuestos de delineación urbana para pedir licencias de construcción, ampliación, modificación, adecuación de obras y terrenos y en distrito capital. Entonces, también aplica ese impuesto. Entonces, cuando ustedes de pronto tienen un lotecito, una casa o van a hacer una mejora, también deben pagar en este caso una licencia y deben contribuir o pagar por esa licencia. Entonces, van en ese caso de carácter municipal porque van le dan permiso para hacer un tipo de mejoramiento en este caso. Y eso es un impuesto realmente por el departamento, que obviamente tiene unos topes realmente de acuerdo a cada municipio y depende el orden departamental o el orden, digamos, de el proceso territorial, ¿cierto? Entonces, el orden territorial como tal. Entonces, de acuerdo a esos planes de ordenamiento territorial, que se llaman así, así realmente cobran un valor por ese tipo de licencias. A veces dicen, no, usted no puede, digamos, si es para mejoras en un tipo urbano, sí lo pueden hacer, pero hasta cierto número, en este caso, de cierto diámetro, ¿cierto? Puede ser de una casa, 2 pisos, 3 pisos, dependiendo en este caso el sitio, ¿sí? Pero es de acuerdo, obviamente, a ese tipo de impuestos que se manejan. Los impuestos de azar y digamos, de azar y espectáculos también, obviamente, son constituidos y realmente son eventos en público, realmente de clase de juegos, de rifas, concursos, y en este caso de ventas por clubes y todo eso también son de carácter municipal. Entonces, también cuando hay, digamos, eventos, ferias también, hay un tipo de impuestos que realmente se aplican en ese proceso. Entonces, ¿quiénes pagan esos impuestos? Realmente pagan las personas que realmente se benefician de esas actividades o de esas ferias y fiestas que realmente ingresan. Entonces, a veces el departamento o el municipio le facilita unas casetas y eso, y tienen que pagar realmente un permiso para poder disfrutar de ese tema de, sí, conciertos también, el uso de suelos, bueno, también hay varios impuestos que realmente se manejan sobre eso. Entonces, son ese tipo de impuestos que realmente a veces se mira en la parte económica o en la parte departamental. ¿Y para qué sirven esos impuestos, compañeros? ¿Para qué realmente contribuyen a impuestos? Para el sostenimiento de cada uno de esos departamentos, ya sea de orden nacional, departamental o municipal, o en ese caso, o algunos sectores distritales. Entonces, de acuerdo realmente a ese sitio, y realmente a veces industria y comercio también es en este caso de acuerdo pues obviamente al departamento, o en este caso al municipal. Entonces, ya vamos a ver en este caso, pues, los impuestos de orden nacional. En este caso son impuestos como el IVA. Entonces, en este caso, ¿quién lo maneja? ¿O quién es la competencia en este caso? La DIAN, que es digamos, la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales, ¿cierto? Quien encarga de recaudar y administrar y controlar este tipo de dinero en tributo a origen, en este caso, de orden nacional. En este caso, son complementarios y son ganancias ocasionales también, impuestos al valor del IVA, gravamen de movimientos financieros, timbres impuestos a timbre, mecanismos de recaudo que también se manejan realmente, y esos son los que son de orden nacional en este caso. Entonces, vemos en este caso cuáles serían y se contribuyen al departamento, en este caso al de orden nacional, para una economía sostenible de un estado. Entonces vemos que lo que hablaban muchos compañeros, Colombia realmente tiene muchos recursos realmente y es muy rico en ese caso, pero pues, obviamente por cuestiones de malos manejos, pues realmente no se ve claramente manejado en ese tema. Entonces, ya vemos en este caso cuáles son los gravames a los movimientos financieros. Son los que ustedes me indicaban,
que son movimientos financieros, que es un impuesto directamente de orden nacional que aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios de sistemas financieros. ¿Quiénes pagan ese impuesto? Compañeros, ¿quiénes pagamos impuestos? Todos, ¿cierto? Todos. Todos, ¿cierto? ¿Quiénes no pagan en este caso ese impuesto? ¿Se acuerdan los abuelitos? ¿Cómo administraban ese dinero? ¿Cómo ellos manejaban o administraban ese dinero? Debajo del colchón. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Porque el banco le sacaba plática. Exactamente. Yo creo que ustedes, pregúntenle a sus abuelos y verán. No, no manejo esos bancos me cobran mucho. Entonces ellos preferían guardar su dinero, pues obviamente a veces lo bajaban debajo del colchón. ¿Por qué? Es las costumbres locales de cada persona, ¿cierto? Y por la desconfianza de esos bancos realmente, porque ellos preferían realmente tener su dinero, porque a veces ingresaban cierto dinero y cuando iban a retirar su dinero, pues obviamente le cobraban por todos sus movimientos y su administración de ese impuesto y realmente salía prácticamente, le quitaban más que lo que entregaban. Entonces preferían realmente hacer ese tipo de manejos, realmente de administraciones de dinero, pues obviamente por sus costumbres locales. Hoy en día pues no... también hay unos, digamos, ese 4 por mil, hay a veces entidades que realmente a veces uno no tiene que pagar ese tipo de impuestos, si solo tiene un tipo de impuestos, pero es de acuerdo al tipo de banco que realmente maneja, ¿cierto? Profe, pero creo que las que están exentas son las cuentas de nómina, cuentas de ahorros de nómina. Sí. Esas las que se pueden marcar que sean libres del 4 por mil. Exactamente, sí señor. Todo lo que son en este caso, ya los otros que son cuentas de crédito, ¿cierto? Créditos financieros o en este caso cuentas corrientes, pues obviamente nos van a cobrar ese tipo de impuestos. Igualmente las tarjetas de crédito obviamente tienen que pagar obviamente un manejo directamente por ese dinero, ¿cierto? Entonces vemos que todas las entidades manejan ese tipo de movimientos financieros y se acumulan realmente una relación financiera de acuerdo a lo establecido en la norma del regulan el tributo en este caso. Entonces, ¿para dónde va ese 4 por mil? Ya lo hablamos anteriormente, ¿para qué utilizamos el 4 por mil? Para contribución en este caso, ya sea por seguridad o ya sea para beneficio en este caso, se establece en este caso como impuestos especiales, ¿cierto, compañeras? Que se manejamos en el caso anterior. Bueno, compañeros. Profe, ese de Bancolombia, ¿a qué hace referencia? ¿Cuál? Ese sí. ¿Graban a movimientos financieros Bancolombia? No sí, realmente lo establece, realmente son los mismos 4 por mil, pero de acuerdo lo establece a los movimientos financieros de cada banco, ¿sí? Pero a veces, sobre todo el tema de manejo de pagos de tarjeta, ¿sí? Hay empresas o hay bancos que realmente a veces usted por solo ir a consultar, ¿cuánto le van a cobrar a uno? 1000 y algo, pero es que si usted va a consulta 3 veces son 3.800, 3.400 que le van a cobrar, y esos 3.400 les digo, pues obviamente para una bolsa de leche, para otras cosas, realmente, y a veces esos bancos se sufrutan por solo verificar esas cuentas. Entonces a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cierto? Entonces dice, no, son, excepto en este caso, no pagan el 4 por mil las empresas, en este caso las entidades para las cuentas de nómina. Pero si usted va a consultar, sí le van a cobrar eso. Entonces, de una u otra forma, pues están cobrando algo, ¿cierto? Entonces, a veces nos cobran ese tipo de impuestos y dicen, pero ¿por qué nos cobran eso? Pero igualmente las entidades, obviamente, cobran por ese manejo, sobre todo para el manejo o administración de esos dineros que realmente se manejan. Cada persona realmente. Bueno, muchachos, entonces espero que realmente hemos aclarado varias cositas y hay más contenido realmente en la presentación. Si ustedes gustan, pueden también verificar realmente ahí. ¿Quién me levantó la mano antes que se me...
Profe, no me quedó muy claro lo del impuesto a la renta, ¿su merced me podría dar una pequeñita explicación? Ese impuesto a la renta, digamos, lo aplican para todas las personas que realmente llevan unos topes. Voy a mirar, pero en un segundo pasamos acá. Ya, este compañero ya lo veremos. Entonces, mire, ¿quiénes deben declarar en este caso? Entonces, de acuerdo al decreto 2345 del 23 de diciembre del 2019, aseguró que todas las personas naturales cumplan con alguna de estas condiciones, deben ser declarantes. Entonces, compañeros, a veces algunos compañeros dicen, vamos a mirar si a mí me toca. Entonces dice, que el patrimonio bruto al finalizar del 2019 sea superior o mayor, en este caso superior, o sea, que pase de ese tope, que son en ese caso 154.215.000 en este caso. Entonces, que pasen más de esa cantidad de su patrimonio como tal. Entonces, deben declarar, ¿cierto? Viviana, mañana a las horas de la mañana, primera hora, subo esta presentación. Si alcanzo ahorita de una vez, la subo de una vez para que ustedes también tengan esa información a la mano. ¿Listo, muchachos? Otro datico ahí, entonces, ¿quiénes deben declarar en este caso? Dice que son ingresos totales que sean iguales o superiores a 47.978.000 pesos. Entonces, pero, profe, es que yo no, solo recibo, no sé, 1 millón de pesos de salario mínimo. A 12 meses, ¿cuánto suma? Más las primas, más todo, ¿cuánto sumo? Más o menos como 15, 16 millones de pesos. Entonces, realmente no debe aclarar ese tema. Pero hay personas que reciben 4,5 millones o 5 millones de pesos mensuales y al finalizar esos 5 millones de pesos, a 12 meses, ¿cuánto reciben? Ahora descuéntenle también todo lo de salud, todo lo que tienen que pagar para fiscales y todo ese tema realmente. Entonces, ¿cuántos que realmente reciben en el año? Entonces, si superan en este caso esos 47 millones de pesos, pues obviamente deben pagar ese tema. Debe cancelar ese tema. Cuando hablamos de que el valor total de las compras y consumo sean igual a superior a 47 millones en ese caso. Pues obviamente yo sé que realmente uno no consume todo eso, ¿cierto? Una persona normal, natural, no va a consumir 47 millones por un año, ¿cierto? Entonces realmente no creo que realmente aplicar muchas personas ahí. Hay personas que realmente sí, porque obviamente el nivel de economía que manejan pues es diferente, ¿cierto? Y en este caso, que el valor total acumulado en consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras sean superiores, en este caso 47. ¿Cuáles serían esas inversiones? Pues obviamente todo lo que realmente ustedes, ejemplo, tienen un dinero ahí, ¿cierto? Ejemplo, ustedes a veces ustedes, ejemplo, reciben una herencia, no en especie, que es obviamente en especie que digo, obviamente no va a pensar nada más, en especie que es, que sea el terreno, ¿cierto? O que sea una casa, o que sea un vehículo, o que sea, no sé, algo que realmente significa como herencia. A veces, ¿qué hacen? Pues no recibe eso en dinero. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues lo ingresan a la cuenta. Entonces, ustedes le dicen, oiga, señor, usted debe declarar porque usted, su herencia, en este caso, usted recibió por consignaciones bancarias, en este caso porque se hizo una consignación bancaria, por más de 47 millones de pesos de algo. Entonces, en este caso, usted dice, sí, señor, pero es que yo no lo recibí por ganancias ocasionales, fue por una herencia. En este caso, no aplicaría ese tipo de impuesto. Si no se hace la deducción, se revisa, y como es en este caso por una herencia, pues, en este caso, como no es una ganancia ocasional por una actividad económica, sino por una herencia, pues obviamente no se cancelaría, obviamente no se tiene que pagar en ese caso esa renta, ¿cierto? Profe, una pregunta, ¿ese sería el único concepto por medio del cual se excluye de declarar o hay otros? No, solo digamos prácticamente solo ese. Pues mira, obviamente hay muchos, que realmente usted no supere ese tema de ese impuesto.
digamos, una persona normal, así como yo, como ustedes, compañeros, que reciben un salario realmente y que no superan esos topes, pues no tienen que declarar, ¿cierto? Yo ya le digo, si a veces usted ingresa realmente ese tipo de ejemplos, si usted se gana una lotería, ¿paga o no paga? Sí, si supera ese valor, yo digo que sí. Claro, y que debe pagar más también. ¿Usted qué le descuentan cuando usted le da su dinero? Las comisiones cuando son continuas se tienen en cuenta y le suben muchas personas viatican o comisionan y no lo tienen en cuenta, y si es continuo, sí lo toman en cuenta para la declaración. Los impuestos de azar no. Señora. ¿Y los impuestos de azar no se incluyen ahí? ¿Cómo así esos impuestos de azar? Sí, es que... Me imagino que la compañera lo dice en el caso de quien se gana la lotería debe declarar y además de eso le cobrarían impuestos. Le cobran el 30%, le descuentan de antemano. Pero le descuentan a uno, no se lo cobran en la declaración. Cuando usted va a reclamar el premio, le dice importante y te descuentan más o menos el 30%. Exactamente. Y usted cuando declara, usted dice, ese dinero fue por una ganancia ocasional en esto y esto. Y también me cobraron a mí, en el momento de retirar el dinero, pues obviamente el impuesto. Entonces, en este caso, yo debo aclarar cuando hago la declaración para que no suba el tope tan alto, en este caso, cuánto debe pagar de renta, ¿cierto? Obviamente, profe, esta declaración cambia cada año, ¿sí? Sí, hablamos que en este caso, miramos que el año pasado cambió, pues obviamente, esta disposición. ¿Por qué cambia? Cada año ustedes antes del 23 de diciembre, ¿qué celebran? ¿Qué celebramos? Pues el fin de año, el cierre, pues es lo que, no. En sueldo. La Navidad. En sueldo. No, profe, algo que me pareció muy curioso. El aumento al sueldo, ¿sí? Exactamente. Entonces, cada vez que cambia, pues obviamente, porque es que realmente yo no gano lo mismo que ganaba el año antepasado, ¿cierto? Lo que yo no me explico es por qué la DIAN le cobra a uno un anticipo sobre lo que supuestamente va a pagar el año siguiente. El primer año es el 25%, el segundo año el 50%. Una presunción del próximo pago. Y se lo retienen a uno ahí. Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces no es. Y le hacen hacer a uno un anticipo de ese pago. Y si uno declara solo una vez, pues ahí se queda con un saldo a favor o en contra. Claro, a favor. Pero entonces ese saldo a favor, ¿qué puede unificar? Que digamos el año siguiente, depende. Pero ese dinero se le puede reclamar a la DIAN en caso de que Claro, pase tiempo. sí señor, sí, porque son saldos a favor de ustedes, porque realmente usted ha venido pagando en este caso todo completo. Entonces en este caso es un saldo a favor y usted lo puede revisar en este caso. ¿Qué le va a decir la DIAN para uno devolver ese tipo de dinero? Pues si el año siguiente no supera o le queda, no supera el tope realmente y solo tiene que pagar el impuesto, pues ya no lo paga porque lo cancela. Es que a mí me hizo casualmente por error el contador pagar un impuesto y me tocó pagar ese anticipo. Pero ya que no, el anticipo lo puedo cobrar, pero lo que me tocó pagar no me lo va a reembolsar. Así fue un error del contador y ¿qué se le va a hacer? No, exactamente no. No, porque toda la parte del proceso administrativo no se lo van a devolver. Lo único que le van a devolver es obviamente lo que pagó impuestos, pero porque realmente es como los bancos. Tú pagas y haces todo el proceso. No, pero es que yo pagué por todo este proceso. Solo devuelvo el dinero que usted consignó, más no lo que usted manejó. Sí, entonces realmente es eso. Profe, pero declarar no significa pagar. No porque hay personas que declaran porque tienen ese tipo, pero obviamente... Ahí se sale a favor. Ahí sale a favor, sí. En ese caso a veces sí no, pero es que mire, antes ustedes me salen a deber a mí porque a veces yo tengo pago más de lo debido en este caso. Sale a favor o en cero también. O en cero, dice, no, pero yo declaro, pero igualmente debe declarar. Debe decir, oiga, miren, yo recibo, pero al mismo tiempo solo tengo en Sí, cero. es aconsejable presentarla porque muchas veces hay error y en la DIAN no le digo. Entonces uno simplemente la presenta y dice, oh, sí cumplí, yo lo presenté. Claro. Y muchas veces la multa no es tan alta cuando se presenta si haya un error y tenga que pagar y yo no pagué, que no cuando no se presenta. Exactamente. Entonces es mejor presentarlo cuando se supera esos topes, ¿sí? Cuando se supera. Cuando no se supera, pues ¿para qué se presenta? ¿Cierto? Entonces, ¿para qué si realmente no se necesita declarar?
Bueno, compañero, espero ver. Una preguntita, ya que la compañera tocó ese tema, pues yo tenía entendido de que la DIAN no devolvía recursos, que en caso tal, si tuviésemos un saldo a favor, lo que hacía era tenerlo en base para la declaración del próximo año. Me gustaría saber específicamente cuáles son las situaciones en las cuales, de pronto situaciones especiales en las cuales la DIAN devuelva, porque hasta el momentico pues tengo entendido de que no devuelve recursos. Pues tengo entendido que en algunas ocasiones sí devuelven por cuestiones, digamos, familiares y todo, ¿cierto? Pero lo que tú dices es sí, a veces no lo devuelven. En este caso yo sé que casi no lo devuelven, pero hay unas excepciones que sí permiten la devolución de ese dinero. Pero en este caso, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hace, digamos, la DIAN? Lo más típico. Si el próximo año usted declara y obviamente pues tiene ese tope, pues cruzamos y lo que me hace falta, pues yo llamé cancelo. a la DIAN casualmente, por eso Sí. me dice, lo que por error me colocaron, no me lo devuelven, pero lo que yo di como un anticipo, que es el que le dicen a uno, ¿cuánto declararía el año siguiente de ese anticipo que doy sobre una declaración que no existe? Eso sí, pero tiene que pasar 4 periodos, es decir, hasta que se complete como el 100%. De ahí puedo hacer la reclamación para que me devuelvan ese 25% que me cobraron por algo que yo no voy a pagar. Espero no pagar. Profe, eso es difícil que la DIAN a los contribuyentes nos devuelva dinero. Ahorita por lo de la pandemia, el presidente dio como la autorización para que uno hiciera la reclamación de esos saldos a favor que tenía ya en la DIAN, pero entonces eso es un trámite muy engorroso y ellos buscan por todas las formas no devolver esos dineros. Entonces, lo que en algunos casos sí se logra es que ellos le apliquen a su siguiente año ese saldo a favor, entonces se lo apliquen al pago de la siguiente declaración de renta. Pero Sí, pues claro. devoluciones es como difícil. Sí, es un poco, lo que tú dices, es un poco un plique completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente en la DIAN? Pues el otro año no cancele, entonces lo que me hace falta, pues lo cancelo. Por ejemplo, si usted abonó o hizo un pago adicional, ejemplo, y solo tiene que pagar 200.000 pesos, y usted pagó 300.000 pesos, obviamente sigue quedando 100.000 por favor a usted, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces le queda para el próximo año. El próximo año usted va a pagar no los 200, sino usted va a pagar 100.000 porque tiene 100 a favor. Entonces, sí, ahí dijeron, no, tú puedes utilizar el saldo a favor. Entonces sí, yo le dije, sí, me hicieron pagar 1.200.000 más un saldo a favor. Entonces uno dice, a ver, ni el saldo a favor ni lo que pague de más. Y que esperar 4 años, 4 años uno ya no tiene ánimo de cobrar nada de eso. Profe, para cambiar un poquito el tema, quería preguntarle, ya sabemos nosotros los topes para declarar, pero ¿con qué gastos o inversiones o compras uno lo puede restar esa declaración para que el pago no se haga o para que sea mínimo el pago? Las compras, digamos, en consumo, todo lo que se me dice compras y consumo, todo lo que sea consumos, totalmente. Porque usted está pagando un impuesto ahí, ¿sí? ¿Cuál es el impuesto que usted hace sobre las compras o el consumo? Sí, profe, me explico un poquito. Lo que pasa es que digamos que yo sí tengo el tope de mi patrimonio de 154.215.000. Por ese valor tengo que pagar yo un porcentaje, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿cómo yo puedo demostrar para no pagar ese porcentaje? No para no pagar, sino digamos que para tener en cuenta. Digo yo, y el patrimonio bruto es ese valor, pero yo adquirí o compré una vivienda o adquirí un préstamo o hice una inversión, o sea, ¿qué gastos o qué inversiones o qué títulos me hacen restar ese valor? O sea, ¿qué compensa? Sí, usted superó este patrimonio, pero usted hizo esta compra, hizo esta inversión, porque anteriormente yo tenía entendido, por ejemplo, yo tengo mi patrimonio tanto, pero
por mi valor de la vivienda restaba, por haber adquirido un vehículo restaba, algo así, para que usted por favor me aclare. Claro que sí. Entonces, cada vez que tu ejemplo, si hiciste, ejemplo, compraste una casa que vale 200 millones de pesos, ¿sí? Dice, y ese es mi patrimonio, 200 millones de pesos. Pero, ¿qué necesité para hacer en este caso adquirir esa vivienda? Me tocó ir al banco a hacer una solicitud. Los créditos, eso me de los créditos. Entonces, cuando usted vaya a declarar, dice, mire, yo hice esas solicitudes de cierto dinero para poder suplir ese presupuesto, ¿cierto? Entonces, ejemplo, yo solo tenía 100 millones de pesos, entonces me tocó sacar 100 millones de pesos prestados a uno y al otro, y eso. Entonces, ¿cómo yo soporto eso? Pues pido una certificación, ¿cierto?, a los bancos, que es para declarante o para hacer el proceso de declaración, para que no me cobren el impuesto hasta que no pague todo ese tema de impuestos, realmente. Entonces, ¿qué piden? Una certificación, ellos te lo dan y tú anexas realmente digamos, esas certificaciones. Para los créditos hipotecarios y los créditos de vehículos. Sí, ya vehículos hipotecarios. Y de por sí a la DIAN ya declaran todo eso y le sale a uno que tiene ese crédito ahí. Profe, y también las retenciones que le cobran a uno en el momento de hacer escrituración, de comprar todas las cosas, retenciones de contratación, todas esas retenciones, uno las aporta al contador y él le hace su declaración de renta de esas deducciones, porque eso es lo que minimiza o baja, o a veces sale saldo a favor de que uno a veces ha pagado tanto en impuestos que le salen los saldos a favor. Exactamente, sí, señor. Bueno, compañeros, ya son las... Mira, nos pasó el tiempo. Entonces, muchachos, espero haber aclarado muchas dudas. Igualmente voy a subir la presentación ya en contados segundos, y voy a subir un video muy aclaratorio sobre todo este tema de este tipo de impuestos de renta de la DIAN, para que ustedes obviamente queden más claros sobre este tema. Bueno, muchos compañeros.